La Vicaría para la Educación de la Diócesis San Bartolomé de Chillán presenta Mesa Educativa. Dialogamos y analizamos el acontecer educacional en la Diócesis San Bartolomé de Chillán. Bienvenidos a un nuevo programa de Mesa Educativa. Este programa que es preparado por la Vicaría para la Educación de la Diócesis de Chillán. Bueno, y tenemos esta semana un tema que ha sido abordado por muchos contextos en realidad y que hemos conversado de esto, pero en la radio la verdad es que no. Y tenemos dos invitados que conocen mucho esta temática. Una de ellas es Daniela González, que es González Medina, para respetar el apellido de su mamá también, es psicóloga, está como candidata en el magíster en sexología y tiene más de 15 años de experiencia en educación y hoy día también viene representando a CESI como directora académica. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias, Paula, por la invitación. Y también nos acompaña alguien que es de la zona, que ha trabajado con nosotros acá también y que hoy día está en Cabrero radicado. Él es profesor de religión católica y orientador vocacional con más de 10 años de experiencia en aula. También ha estado con colegas, trabajando con profesores. Él es Billy Terzan Peters. Bienvenido. Muchas gracias, Paula, y agradecido de la invitación que nos hacen en este día. Bueno, esta semana el programa sale el día sábado, lo estamos grabando, pero tenemos hoy día un encuentro con profesores, más de 100 equipos directivos y profesores también que trabajan en los ámbitos de la orientación y la vocación van a poder estar con ustedes en un seminario que tiene que ver justamente con el tema que vamos a tocar hoy, que es afectividad y sexualidad en el contexto escolar. Así es, ¿verdad? Así es, tal cual. Muy bien, entonces a los auditores los vamos a invitar a este programa, pero los auditores saben, los invitados muchas veces no, que la primera parte queremos conocer quiénes son ustedes, ¿ya? Entonces, lo primero que te vamos a preguntar, Daniela, ¿de dónde eres? ¿Qué haces con tu tiempo? Como las canciones. Claro. Bueno, yo estoy hoy día viviendo en Ancud, en la isla de Chiloé, y gracias a las bondades del trabajo remoto, hoy día me permite desempeñarme, bueno, por una parte como directora académica de Fundación CESI, trabajando a lo largo de todo Chile, y en mi tiempo libre tengo familia, así que tanto tiempo libre no me queda. Estoy casada, tengo 2 hijos que son de 12 años y de 8 años, por lo tanto son pequeños, demandan harto todavía de la mamá. Entonces mi vida se divide básicamente entre los niños, el marido, la casa, el trabajo, el magíster, así que me toca hacer un poco de todo. Daniela, ¿y tú estudiaste dónde tu prebásica, básica, media? Sí. Mira, la básica la recorrí harto, mi familia se cambiaba constantemente por temas laborales de ciudad, así que recorrí hartos colegios. Y la enseñanza media, estoy hablando de hartos colegios, en Quillota, en Petorca, Osorno, me tocó pero así recorrer harto. Y enseñanza media ya llegamos a Puerto Montt y ahí hice toda la enseñanza media en el colegio salesiano que está en Puerto Montt. El colegio era un colegio técnico profesional. En ese tiempo, bueno, yo me formé en el área humanista porque yo ya sabía que quería ser psicóloga, pero la verdad es que era un colegio súper integral, porque con esto como de iglesia, lo científico humanista y también lo técnico profesional, la verdad es que éramos una comunidad como súper diversa también. Y de ahí ya salí y seguí estudiando en Puerto Montt, en la Universidad San Sebastián. ¿Cómo fuiste como alumna, Daniela? Siempre fui buena alumna, en verdad, sí. Siempre me portaba bien, siempre era estudiosa, tenía buenos hábitos, me gustaba mucho ir al colegio también. Tenía amigas que todavía las conservo hasta los días de hoy, que nos hicimos en primero medio amigas, y hasta los días de hoy todavía mantengo las amistades de mi colegio. Así es que me gustaba mucho ir al colegio. Convengamos que eres joven, tampoco ha pasado tanto tiempo. Es verdad, sí, eso es cierto. Billy, y en tu caso, ¿de dónde eres tú, Billy? Yo soy de Osorno, nací en la ciudad de Osorno, pero ya a los 18 años yo salí de la ciudad y ya comencé mi ruta por todas partes de este país. He tenido la gracia de vivir en varias ciudades, ¿En cuáles, por ejemplo? Cuéntame. Santiago, bueno, mi primera estadía fue en Valparaíso. Ahí, bueno, yo estudié en un liceo comercial y trabajé también en Valparaíso, hice mi práctica como contador. Así que ese fue mi primera y fue una experiencia muy bonita porque
estaba en la oficina donde yo trabajaba, estaba en el piso 14, el edificio pues, de la de Radio Portales en Valparaíso, y tenía la vista a la bahía. No, de verdad era una vista pero hermosa de poder contemplar las tardes. Y después, por temas de cambio, viví en Santiago, los estudios también, en Rapel de Navidad, en Concepción, Coronel, Temuco. Viví en una comunidad mapuche también un año en Monteverde, que queda cerquita de Temuco, y también pude salir, pues estudiar en Colombia, en Bogotá, hacer un diplomado sobre acompañamiento vocacional. Mira. Así que, bueno, y ahora estoy en San Carlos viviendo, pero trabajo en Cabrero. Entonces, mi residencia en la semana es por eso. Tienes que vivir en Cabrero, entonces, porque igual es la distancia. Claro, el tema del viaje diario es complejo, pero te tomo la pensión y ahí estoy. Pero lo bueno es que igual dentro de todo no es tan lejos, entonces me facilita en cualquier caso de emergencia venir rápido. Y además tienes familia, tienes un hijito pequeño. Sí, 1 año, 5 meses, Lucas, así que está pero feliz, creciendo y vamos avanzando, aprendiendo a ser padres también, que es un tremendo desafío y bueno, y Dios nos va acompañando también en esta tarea. Que no es menor, porque uno requiere harto tiempo y uno se vive equivocando también. Todo el rato, todo el tiempo, sí. Un aprendizaje permanente, Sí, como dices tú. sí. Bueno, el tema que nos convoca es afectividad y sexualidad. Entonces, la primera pregunta que yo les quiero hacer respecto al tema es ¿por qué se ha transformado en un tema de relevancia? ¿Por qué es importante que hablemos de esto y nos capacitemos en este tema? Mira, yo te diría que la educación en afectividad y sexualidad siempre ha sido relevante. Lo que uno puede ver a lo largo de la historia es que como que va pasando por etapas. De repente está muy en boga, después sale del escenario, vuelve de nuevo, van pasando cosas que finalmente están dentro de la opinión pública, vuelve a salir de nuevo la educación en afectividad y sexualidad. Pero yo diría que uno de los grandes propósitos de educar en afectividad y sexualidad y que responde a la importancia tiene que ver con cómo nosotros podemos prevenir muchas situaciones a los que se ven expuestos los niños, las niñas, los jóvenes también, enseñando cosas que se relacionan con estas dos temáticas. Hoy día la educación sexual o la educación en afectividad y sexualidad siempre está en el debate porque se confunde mucho, hay muchos mitos en relación a la educación sexual, entonces siempre está esto como que hay que salir a defenderla, cuando en realidad los seres humanos somos sujetos sexuados, traemos una sexualidad que viene desde el vientre, ¿cierto? Por lo tanto es como salir a defender algo que es propio del ser humano. Pero hoy día yo te diría que lo más importante de educar tiene que ver de poder formar niños, niñas y adolescentes integrales. Yo diría que ese es el gran desafío. Como tú dices bien la palabra desafío, también yo creo que para los colegios católicos y en un contexto pastoral, digámoslo así, también se hace importante. Y de repente pasa que por los sesgos que hay, como que parece que fuera una dualidad y no un complemento. ¿Cómo lo abordan ustedes? Que siento que aquí también hay que escuchar lo que ha pasado históricamente dentro de la realidad de cómo se integran ambos ámbitos. Por una parte, este tema de la afectividad y sexualidad, como bien decía Daniela, ha ido surgiendo, ha ido tomando relevancia, pero yo diría que en particular toma un mayor énfasis después de la pandemia, cuando se pone ya el tema por concreto y se cambia el foco, ya no es algo que hay que manejar o saber, sino que hoy día se puede aprender. Y ese cambio paradigmático es el que de alguna manera va a reflejar una nueva realidad. Ahora, en relación a la pastoral, es un tema que de alguna manera cada vez más los colegios se van dando cuenta que la pastoral tiene que ampliar su ámbito. Pasar, por ejemplo, de lo solamente litúrgico o sacramental a abrirse a estas nuevas temáticas que son fundamentales para el siglo XXI. Entonces, no quiero decir que lo otro esté mal o sea en desmedro, simplemente que la pastoral formativa tiene que empezar a acoger estas nuevas conversaciones, estos nuevos diálogos para poder reflexionar en torno. También incluye, incluso la clase de religión, tema de afectividad y sexualidad, no es algo que esté apartado. Y recordemos que también es algo que traspasa los distintos tipos, digamos, las asignaturas también. Entonces se puede abordar como un contenido transversal. Sí. ¿Ya? Ahora, si nosotros nos enfocamos como en un público que nosotros atendemos, básicamente, digamos, los primeros que atendemos son los profesores que trabajan en los colegios católicos. Ahora, para ellos también es complejo abordar el tema cuando no están los conocimientos. Exacto.
Entonces, ¿en qué instancias o qué cosas son las que más ustedes reciben como consultas respecto de cómo abordar algo que sea complejo, por ejemplo? Es que, bueno, a ver, temas complejos hay muchísimo. Yo te diría que hoy día, a ver, hay dos cosas. Primero, el temor de abordar temas dentro de la sala de clase, que tienen que ver con temas como prevención del abuso sexual infantil, por ejemplo, la exposición de los niños y niñas a las redes sociales y elementos como la pornografía. Ahí los profesores se sienten sin herramientas. No es que el ciberacoso y el acoso escolar no sean importantes, pero pareciera ser que los profesores, dentro de todo, algo más como que se manejan y hay como más herramientas, pero estos otros temas son los que generan como más incertidumbre, no saben cómo abordarlo, porque también está la preocupación de que si yo lo abordo, me puedo salir de la línea del proyecto educativo institucional del colegio, por ejemplo. O que puedo enfrentar de repente alguna denuncia por parte de los mismos padres. Exactamente, y ese es el segundo tema, es como, ¿cómo abordo esto sin que los papás vengan a reclamar? Sienten que transgreden algo que se enseña en casa. Exactamente, o que los papás dicen, ¿por qué el colegio lo hace y no me consulta primero? Entonces, yo te diría que ahí están como las dos grandes situaciones, dentro de la sala de clase con estos temas y fuera de la sala de clase, entre comillas, ¿cierto?, con las familias respecto de cómo lo van a tomar. Ahora, hay temas que sí, a lo mejor no se abordan de la mejor manera, pero que están presentes y que ustedes también acompañan y enseñan, educan en estos temas, que tienen que ver, por ejemplo, con identidad de género, diversidad sexual, límite en tipos de relaciones vinculantes, etcétera. Sí. Entonces, ustedes dan formación, ¿en qué están? Tú hiciste un trabajo también relacionado. Así que nos pueden contar un poquito de eso. Siento que, de alguna manera, relacionándolo con la pregunta anterior, la gran debilidad del tema es la formación tanto individual y colectiva también de las instituciones. Creo que si bien se dan las instancias, pero también hay que formarse desde uno para poder dar respuesta a estas preguntas. Ahora, en el presente, claro, son temáticas que pasan por acompañar al profesor y generalmente me pasa algo muy curioso, que a veces los talleres o los temas que uno puede impartir, claro, son buenos porque de alguna manera muestran lo que está pasando, quieren iluminar la reflexión, pero la duda más particular nunca se dice. Lo que sucede, esta pregunta más individual, ¿no estará bien? Esto va con el pensamiento católico. Entonces, ahí me pasa que en el acompañamiento individual el profesor levanta la inquietud y ahí lo vamos conversando, vamos dialogando y te vas dando cuenta que son preguntas que todos de alguna manera no hemos hecho. ¿Se puede decir esto? ¿No se puede decir esto? Y ahí es clave marcar las bases. O sea, en el fondo es decir, mira, este es el pensamiento que propone la Iglesia, este es el camino. En lo personal puedo pensar esto, pero yo me adhiero a este proyecto educativo y voy en esta línea, y de alguna manera va mostrando también la unidad que uno tiene con el colegio donde está. Así que, pero insisto, va mucho por el tema de la formación. Hoy día más que nunca hay mucha evidencia sobre el tema y se puede ir hasta de manera autodidacta ir buscando estos nuevos caminos. Sí, eso es una realidad, y también una realidad que yo vivo como apoderada, sí. Es que cuando los colegios nos convocan a capacitaciones es muy poca la respuesta que hay. Sí. Entonces, si bien es cierto, son temáticas que uno dice, sí, es importante que esto uno aprenda, sepa del tema, y cuando te invitan no vas. Entonces también ahí para los auditores que son apoderados, también acoger estas instancias, incluso la fundación que tú hoy día representas acá, que es CESI, está trabajando con algunos de los colegios católicos acá y otras instancias también, y uno se da cuenta de eso, que las convocatorias son muy bajitas. Entonces hacernos responsables también de que si este tema es relevante para nosotros, acudir a aquellas instancias que se nos ofrecen, muchas veces de carácter gratuito y que son de alta calidad y que nos permiten tener conversaciones en casa, porque al final uno quisiera que esto se transformara en algo que uno lleva a la casa. Exacto. Que se con quedarte con información, es como si el profesor va a una capacitación y no lo enseña en el aula, como podrá uno recibe la información y se quedará con eso y todo se olvida. Sí, claro. Entonces, yo creo que la edad además es como muy relevante que por rango etario uno trabaje también con los estudiantes. Me imagino que lo hacen así, que no es que aborden la temática como genérica para todos. Exacto. O sea, yo diría que ese es uno de los principios y, como bien decía Billy, lo que la evidencia demuestra de estudios que ha hecho la UNESCO, ¿cierto? Bueno, el mismo Ministerio de Educación, etcétera. Entonces, una de las premisas es esa. Yo educo de acuerdo a la edad, ¿cierto? Yo puedo educar todos los temas,
pero con distintas palabras, distintas formas de acercarse a ese contenido. Claro, no es lo mismo trabajar, yo siempre le digo a los papás, si yo quiero trabajar, por ejemplo, prevención de abuso sexual infantil, yo no voy a ir donde mi hijo de 4 años a decirle, mira, si alguien se te acerca, no sé qué, desde el miedo. Yo empiezo con cosas, por ejemplo, como veamos situaciones de riesgo en general. Uno no se acerca a la cocina cuando está encendida porque te puedes quemar. Y así yo voy generando conciencia de riesgo, de prevención, etcétera. Hasta que ya llego a los niños más grandes, por ejemplo, como en enseñanza media, donde yo ya hablo de límites, consentimiento, pero es porque yo ese trabajo ya lo hice antes, para poder ir hablando de a poco de ciertos temas. Y eso es lo que nosotros le enseñamos a los papás, qué educar y cómo educarlo, qué va en qué edad en el fondo. Por supuesto que no es una regla genérica, porque hay niños y niñas que de pronto preguntan y uno dice, ¿de dónde sacó esto? A realidades muy distintas. Exactamente, sí. Las redes sociales, la televisión, etcétera. Pero yo te diría que hay entre comillas, una norma general que nos ayuda a los papás y a los educadores a decir como, mira, en esta edad hablemos de esto de esta manera. Y así vamos avanzando hacia también adelante. En la medida que ellos consultan, porque cuando hay más interés y profundización en algo, uno tampoco lo puede hacer el quite ni como papá ni como educador. No, claro. Y ese es un indicador súper importante, quizás para quienes nos están escuchando. Cuando un niño o una niña pregunta algo, es porque ya está preparado para escucharlo. Siempre los papás te preguntan, ¿y cuándo le hablo de esto? Bueno, cuando ese niño o niña está preguntando, ahí. Entonces ahí ya no me puedo hacer el tonto. Y me imagino que al revés también, un indicador también sería el que nunca se hablará del tema. También, exactamente. Porque como que los dos extremos son situaciones a preocupar también y responder. Sí. Y también hay cosas bien importantes tener en cuenta. Por ejemplo, hay estudios que hablan de que los niños cuando reciben teléfono, cuando ya se supone que los especialistas siempre te recomiendan después de los 15 años tener su primer teléfono, pero sabemos que eso es muy difícil lograrlo. Pero te dicen que cuando un niño recibe un teléfono, a las 2-3 semanas podría recibir su primer mensaje erótico o pornográfico. Exacto. Y entonces la cuestión es no ser ingenuo, pero también hablar con un lenguaje directo y claro. Sí. Porque también sucede que los papás o los que tienen la tarea de cuidar, tratamos de a lo mejor de cambiar palabras, usar eufemismos y además que no van a ayudar a lo concreto. Nosotros estamos educando. Esto no es solamente ideas vagas, sino que seguramente se tiene que para algunas familias es muy relevante cómo influye en esto o cómo capacita, forma el colegio, porque en la casa tampoco tienen tantas herramientas para poder abordar las temáticas. Entonces va a ser más significativo en una familia que en otra probablemente. Hoy vamos a ir a la primera pausa y no les dije que eligieran una canción. No sé si tienen canciones favoritas que les gustaría escuchar. Uno los deja como en blanco cuando les pregunta aquí. Mira, a mí me gusta todo lo que es de Alejandro Sanz. Pongamos alguna entonces. Español. Es perfecto. Ya, a mí me encanta también. Acá en Mesa Educativa con nuestros invitados Daniela y Billy, que están acá hablándonos del tema afectividad y sexualidad en el contexto escolar. Y obviamente hemos abordado el tema también pastoral dentro del mismo contexto, porque estamos hablando de los colegios católicos en general, y estamos tratando de trabajar y abordar este tema. También ustedes tienen que contarnos algo porque están preparando una formación específica respecto al tema, donde están también convocados otros personas que trabajan en colegios no confesionales también. Invítanos y cuéntanos un poquito más de su experiencia. Mira, bueno, nosotros como Centro de Educación Sexual Integral llevamos muchos años trabajando con colegios católicos y la verdad es que ha sido un trabajo súper arduo, pero hemos logrado afiatarnos y proyectar trabajos con colegios que llevamos de verdad muchísimo tiempo. Pero siempre estaba esta necesidad, de la educación en afectividad y sexualidad por un lado, convivencia por otro y formación pastoral por otro. Y en un esfuerzo en conjunto, te diría yo, de varias reuniones, de mucho darle vuelta, junto con la conferencia episcopal, con el área de educación, nos dimos cuenta de que podíamos hacer algo en conjunto y abordar estas 3 áreas, porque siempre se habla de lo integral y no lo estábamos abordando de forma integral. Entonces nos dimos cuenta que sí se podía hacer de forma integral y nace este curso, que es un curso para la elaboración de un plan de educación en afectividad y sexualidad con foco en la convivencia y la formación pastoral.
Esto significa que los colegios van a cumplir, por un lado, con la normativa que existe ministerial, ¿cierto?, de la ley 20.418, al tener como producto el plan de educación sexual, que es uno de los planes obligatorios, pero sin dejar de lado la articulación con convivencia y con formación pastoral, que nos dimos cuenta que sí es posible, que sí se puede lograr, que hay lineamientos que logran cruzarse, y ese cruce es el que estamos junto con Billy liderando para poder llevar esto, bueno, a todas las personas encargados de convivencia, equipos directivos, profesores de religión, directores de formación pastoral, etcétera, que quieran un poco mirar cómo se puede hacer esto y adquirir los conocimientos. Como decías tú, el perfil puede ser cualquier persona que trabaje en colegio. En colegios, yo te diría principalmente católico, porque los 2 primeros módulos, voy a dar un spoiler, los 2 primeros módulos, este es un curso que es corto pero bien contundente, son 4 módulos, ¿ya? Vamos a tener clases sincrónicas y el resto del material va a estar en una módulo, ¿ya? Vamos a trabajar el primer módulo, los fundamentos antropológicos cristianos. Vamos a partir de ahí, para tener toda esta mirada antropológica que después nos va a dar el cruce, el camino con los otros elementos. Después está Billy con un módulo súper interesante, que si quieres tú lo comentas, sí, Billy. Sí, bueno, yo voy a abordar el tema de la formación pastoral y cómo la pastoral formativa ayuda y se vincula con la afectividad, sexualidad y convivencia. Ese va a ser el título del módulo. Pero principalmente nos metimos en un área bien poco abordada. Muchas veces partimos en realidad con el cruce del marco regulatorio, ya de lo que dice, por ejemplo, las leyes internacionales, lo que dice Chile, lo que ha hecho en su evolución, y también el marco eclesiástico, que es bien interesante darse cuenta cómo ha habido una evolución del concepto de sexualidad y cómo la pastoral se puede vincular con ella, ¿ya? Después vamos a trabajar ya los desafíos y las tensiones que se producen en esta mirada, para terminar ya con ejemplos concretos de actividades, de acciones que se pueden realizar desde la pastoral formativa y que ayuden a estos núcleos que son tan fundamentales en la formación integral de la persona. Bueno, tú trabajas directamente en un colegio. Sí. ¿Cómo se da en la realidad esto? ¿Cómo, o sea, se puede abordar bien? ¿Se hace una coordinación entre los distintos grupos humanos que tienen que ver con esto? ¿Cómo funciona? Yo siento que yo aquí quiero hablar desde la experiencia. Yo creo que hay varios niveles. Por ejemplo, uno podría decir que cuando hay colegios que tienen la pastoral y la formación juntos y la convivencia, pareciera ser que funcionan bien. Y hay otros que tienen todo separado y también funcionan bien. Entonces, al final, esto también va a pasar mucho por las personas que estén a cargo. Ahí sí que estoy de acuerdo. Yo en todos los programas digo que todo pasa por las personas. Sí, por las personas, porque yo he visto los dos caminos. He visto los dos. Ahora, por ejemplo, donde estoy yo, está todo separado, está convivencia y formación, y la pastoral tiene su propio director. Y la verdad que funciona bastante bien porque se han vinculado, se suman, uno se complementa con el otro. A diferencia quizás de tenerlo todo concentrado en una persona, que al final es todo y nada, porque no puede darte todo, y también tienes que aprender a delegar y otras cosas. Pero de alguna manera, ¿a qué quiero apuntar con esto? De que la pastoral formativa debe tener un cambio. Y ese cambio tiene que saber conversar con este siglo XXI. Hoy día estamos entrando a puertas de una era que se llama 5.0, que es lo que vamos a hablar en la tarde, y viene a cambiar los paradigmas de la educación. Hoy día el educador no es el que verticaliza la información, sino que es un facilitador. Y la pastoral va a tener que apuntar hacia ese mismo camino. No es el que todo lo sabe y que Dios está conmigo prácticamente, sino que cómo yo me transformo en un compañero de camino, que voy haciendo ruta con los demás y voy construyendo estas trayectorias pastorales. Que ese es un concepto que lo quiero abordar en la tarde, pero me parece que es clave entenderlo. Ya no hablamos de proyectos de vida, hablamos de trayectorias de vida. Y eso yo creo que ya va a marcar la ruta de estos desafíos para la pastoral. Tampoco queremos entrar más en detalle para que ustedes también... porque va a ser posterior, va a ser posterior el programa a lo de hoy. Así que después le vamos a preguntar a los profesores que están, o a los equipos directivos, qué les pareció también y por dónde después seguir profundizando, tomando el taller, el curso que están dando ustedes. Ahora, yo veo, por ejemplo, la realidad en los colegios, como les decía, hay poca participación en asistencia. Pero también siento que quizás
no se aprovecha adecuadamente el tiempo que los profesores tienen en la aula o los talleres que hacen directamente en horario clase. Porque hay tanta cosa que se puede abordar y nos pasa también, por ejemplo, con el proyecto EREC, que no siempre llega a los alumnos y todavía tenemos colegios, tenemos lugares distintos donde el profesor sigue haciendo lo que venía haciendo de hace un montón de tiempo, quedando muy alejado de la realidad de lo que le toca efectivamente a los alumnos, porque están en otra era, es otro tiempo, que están digitalizados, que tienen mucho acceso a conocimiento por fuera, entonces al final lo que tienen que traer, como dices tú, traer sus propios conocimientos y el profesor ser un elemento de vinculación, de jerarquización de herramientas, no sé, pero ya no puede ser el mismo profesor que antes. No, de hecho mira, nosotros respecto a ese mismo tema, lo que hemos realizado en Fundación CESI es nosotros preocuparnos de elaborar el material, cosa que el profesor que ingresa a la sala de clases sabe qué material le va a tocar, cuál es el objetivo, cómo se articula con el Minedu, con orientación, etcétera, cómo tiene que empezar esa actividad, cómo la desarrolla, cómo la cierra, y además siempre estamos entregándole ideas claves para trabajar el tema, de tal manera que ese profesor no caiga ni en la improvisación ni en su experiencia personal, porque muchos profesores y profesoras también, en esta idea de que la educación sexual es muy como de la experiencia y de contar sus propias vivencias para vincularse con el estudiante, cuentan cosas personales, ¿cierto? Y no es bueno, porque en el fondo tu experiencia es muy tuya, y claro, no le sirve al estudiante. Entonces nosotros tratamos de proveer información, primero sostenida en la evidencia, sin sesgos, alejada de todos estos mitos, para que ese profesor que entra a la sala de clases sepa qué decir, cómo decirlo. Y en el peor de los casos, si un alumno, como dices tú, que maneja mucha información, pregunta algo y ese profesor no lo sabe, es súper válido decir, no lo sé. Veámoslo, investiguémoslo, déjenme buscar información, le voy a preguntar a la psicóloga del colegio o lo que sea, pero no aventurarse a dar una respuesta solo por responder y dejar, entre comillas, a ese estudiante tranquilo. Entonces creo que eso es súper importante, entrar a la sala de clases con un material, como dices tú, actualizado, sostenido en la evidencia y entretenido también. Metodologías participativas, herramientas distintas. Exacto, usar tantas plataformas que hay hoy día interactivas. Nosotros usamos mucho juegos, sobre todo con los más pequeños, que sean interactivas, con imágenes, con cuentos, porque sabemos que los niños están digitalizados y no es malo, solo que hay que saber usarlo nomás. Como como todo lo que se ha aprendido en pandemia, por ejemplo, tampoco dejarlo, porque hoy día los chicos saben que frente a un computador se pueden hacer cosas que son educativas. Antes era el juego nomás, solo juego por juego, no con una experiencia pedagógica detrás. Entonces yo creo que eso no hay que perderlo. Y lo bueno que también los docentes, los distintos colegios han implementado otro tipo de herramientas ahora también, si no lo dejemos mal tampoco. No, absolutamente. Pero sí yo veo que les cuesta, a algunos les cuesta más, justamente porque no tienen la capacitación adecuada para realizar. Si no es la metodología, es el tema el que les cuesta, porque si tú le dices, mira, hay que trabajar esto, con estos fundamentos, el profesor te dice, perfecto, lo implemento, pero cuando no sabe qué decir, aunque tenga la mejor estrategia, le va a costar muchísimo entrar a la sala. Sí, pues claro, y todo también. Exactamente. Ahora, ¿cuáles son tú mencionaste algo de las tensiones? Sí. ¿Cuáles son las principales tensiones que hay entre la afectividad, sexualidad y lo pastoral de los colegios? En primer lugar, yo creo que la más grande pasa por el tema doctrinal, cómo se comprende una realidad con la otra, en donde generalmente el docente tiene una idea, pero que no está ni siquiera conocida del fundamento, por qué está diciendo, pensando eso. Muchas veces pensamos que la moral católica es restrictiva y no nos damos cuenta que nos abre, nos invita a encontrarnos con las demás personas, que de alguna manera se relaciona con el concepto de sexualidad que propone, por ejemplo, la Fundación CESI, y al final sexualidad es encuentro, en relacionarme con los otros, movilizarme. Entonces, creo que la primera tensión pasa por eso, porque no se conoce bien tanto el magisterio como la moral católica. Sí, como en resumen, para mí sería ese el... Que no es un tema menor. Ese para mí es el primer punto. Y después las tensiones pasan desde lo cotidiano, desde la falta de diálogo, y lo otro también que he visto con la experiencia es el no pedir ayuda o no saber pedir ayuda.
porque sin duda, sí, ¿por qué tengo que saberlo todo? Queda en evidencia que no sé y eso es malo. Claro, Sí, entonces como que sí. yo, profesor de orientación o profesor que hago la jefatura de curso y hago orientación y no sé este tema, ¿cómo voy a ir a hablar con el orientador? Va a pensar que yo, ¿qué estoy haciendo acá? Entonces, es importante que de todas las áreas también haya una cuota de humildad y de cercanía y de poder decir, mira, aquí estamos todos aprendiendo. Y que estén los canales, porque muchas Claro. veces tampoco está dándole un favor, Sí, digamos, a los profes, sí. como dices tú, que de repente se cierra mucho un área Sí. y cuesta llegar ahí. Sí. Es como que inabordable, difícil de abrir. Es que ahí pasa también las comunidades educativas, pues cómo se estructuran, qué campo le dan también, y yo creo que una también de las tensiones que se produce es la falta de hitos que develen el inicio de algo. Muchas veces llegamos a los colegios y no sabemos qué se está haciendo en afectividad y sexualidad. Y falta ese hito de lanzamiento, Que marque, claro. en donde Sí. yo diga, mira, Sí. nosotros vamos a hablar este es Sí. nuestro encuadre, Sí. nosotros nos vamos a mover, estos son los conceptos claves que son para nosotros cuando hablemos de sexualidad vamos a entender esto. Entonces, de alguna manera yo creo que eso es lo que va a ayudar a que podamos todos también bajar las tensiones, la ansiedad y poder entrar a la Despejar un poco para sala. poder Sí, trabajar. sí. Oye, Eso quiero es dar un clave. desafío, ya que los auditores, la mayoría tienen hijos. La mayoría de nuestros auditores tienen hijos. Si tuviéramos que pensar que la etapa que más cuesta acompañar, yo creo que va entre los 3 y los 16 años, ¿no? Es como que Pero ¿por se qué pone si es tan linda esa complicado- etapa? Se pone complicado en todos los ámbitos, más en este, porque al final la atención la genera uno, Sí, no es que lo tengan los sí, niños, claro, porque claro. ellos se mueven con libertad en su edad, pero Sí. uno lo que no sabe como, ¿qué cosa le dirían a estos auditores que tienen estos hijos en esa edad y que quizás tienen miedo? Porque nuestra generación, ustedes son más jóvenes que yo, pero en mi generación no se hablaban los temas. En la de ustedes, más o menos. Más o menos, sí, Y- bien y poquito. ahora, Sí. ¿Cómo, Sí. cómo se da bueno, hablábamos un poco al principio, pero ¿qué temáticas son las que uno puede abordar con chicos que tienen entre 13 y 16? Mira, yo te diría que, a ver, si bien es cierto, son edades cercanas, son como bien distintas en términos del desarrollo. Si tenemos auditores que tienen hijos de los 13 años, ya debieron esos papás, mamás, haber hablado de todo lo que era pubertad. Si no lo hablaron, este es el momento. Estamos un poco atrasados. Estamos un poquito atrasados, pero todo se puede subsanar. Habla, por favor. Todo lo que tiene que ver, mira, con los cambios de entrada a estos 13 años, ¿cierto? Los cambios emocionales, físicos, sociales también. Cuesta mucho hoy día ser puber adolescente y generar vínculos, porque está lo de las redes sociales. Las redes sociales todo el rato te muestran que tienes que ser perfecto. Perfecto, feliz y bonito. Exacto, entonces ese es un tema que hay que hablar en la mesa cuando es el domingo, en el almuerzo familiar. Hay que hablar de que las redes sociales nos muestran algo que no es real. Eso por un lado. Segundo, y yo sé que esto es difícil, pero tenemos que hablar de la pornografía también, ¿sí? No vamos a evitar que ese niño o niña acceda a pornografía, pero queremos que acceda sabiendo qué es lo que está viendo. Y lo que ahí se ve, lo mismo, no es real, no es una forma de vincularse, en ese tipo de imágenes no hay consentimiento y no se respetan los límites. Entonces, si yo, papá, mamá, he dejado claro eso, no es que no importa que este niño acceda a ese material, pero que acceda y sepa qué es lo que está viendo ahí y pueda decir, en realidad esto a mí no me interesa. Eso por una parte, ¿cierto? Y de ahí a los papás, a veces pensamos que cuando ya llegan a esa edad no hay nada más que enseñar, porque ya saben cómo se hacen las guaguitas, te pican y dicen como ya listo, ya, si ya no hablé, no. Siempre pensar que esa es una edad donde todavía se pueden cultivar muchas cosas. Estudiantes, por ejemplo, de 16, 17 años que van a salir, por ejemplo, a la enseñanza superior o incluso algunos a trabajar si están en un colegio técnico profesional, siempre mostrarles las herramientas que tienen que ver con la buena convivencia, del respeto, de lo que hablábamos hace un rato, ¿cierto? Del trabajar en equipo dentro de nuestros entornos laborales también, ¿cierto? Creo que eso es súper importante. No es que porque sean grandes ya no hablamos de convivencia, o sea, al contrario, como dice Billy, nosotros proponemos un modelo que es relacional, hasta que somos llamados, ¿cierto? Somos llamados por Dios, hasta ese día nosotros somos seres que se relacionan. Por lo tanto, creo que esos son, si tú me preguntas temas principales, eso. Que con altas deudas. Estaba tomando apunte que... No, es complejo. Cuesta, Yo creo cuesta. que también muchos decimos, no, es que la calidad y el tiempo, pero hay que dedicarle tiempo. Sí, sí. Tiempo a las conversaciones, a los Sí. temas que nos parecen complejos.
Y de pronto pasa que nuestros hijos nos enseñan, ¿eh? Exacto. Porque toman con más naturalidad temas que para uno a lo mejor no son tan naturales o que nos costó, porque hay que reconocer que las décadas que uno tiene más han cambiado el mundo impresionantemente, entonces uno no está en su realidad y hay que respetar también esa realidad que tienen, que es súper distinta. Ahora también uno ve los grupos y el tema de cómo es la identidad de los chicos hoy día, como que igual es un periodo como más largo de búsqueda de identidad, como que hay más búsqueda, como que antes se encerraba en una etapa y hoy día como que todavía no saben mucho quiénes son y están en búsqueda más tiempo. O sea, yo te diría que siempre ha sido así. Nada más que nosotros como sociedad buscamos enmarcar las etapas del ciclo vital para ordenarnos básicamente, no era con ninguna mala intención, para decir, mira, entre esta edad y esta edad tiene que pasar esto. A los 18 se acabó la búsqueda de identidad, o sea, por favor, te digo, yo tengo 41 años y siento y me doy cuenta que sigo descubriendo mi identidad. Hoy día estoy en este cargo, hace años atrás trabajé también en colegio como Billy y era otra Daniela, no es que he cambiado al 100%, pero era otra Daniela, otros intereses. Hoy día estoy en esto, veo otras cosas, tengo otros intereses, me convertí en mamá. Vas descubriendo, o sea, qué identidad más importante ser mamá y papá, en el fondo te descubres de nuevo. Entonces, la identidad se construye en el tiempo. Sí, hasta el final de nuestros días, sí. Todo cambia, todo es cambio. Sí. Oye, vamos a otra pausa musical. Ahora Billy va a tener que escoger una canción. Me imagino que todo este rato ya pensaste, la tienes lista. Hiciste la tarea, Billy. A ver si me resulta. El presente de Julieta Venegas. Ay. Que merece la pena vivir. Muchísimas gracias, consejería. Regresamos al último bloque de Mesa Educativa. Estamos aquí con Daniela y con Billy hablando de afectividad y sexualidad en el contexto escolar. Y bueno, ya pasamos por los temas, los conocimos a ellos, sabemos que ninguno de ellos es de Santiago. Uno siempre se imagina, lo primero, que si vienen de afuera, vienen de Santiago. ¡Uy, qué tontera más grande! Claro, no, de regiones hay que todos. Descentralizar. Sí, claro. Esta fundación nace en Santiago, pero tiene personas de distintos lugares también. Exactamente, sí. Y bueno, y aquí nos contaba Daniela que ella vive en Ancud, en Chiloé. En Chiloé, sí, en Chiloé. Qué lindo lugar. Exactamente, sí. Y Billy, que ahora está entre San Carlos y Cabrero, pero que recorrió por todos lados también, así que hizo un tour, pero nunca, o sea, no, sí dijiste que estuviste en Santiago un rato también. Sí, estuve estudiando filosofía en la Alberto Hurtado, en la universidad. Pero fuiste afuerino. Claro, sí, siempre afuerino de... Así que para que todos los que están escuchando el programa se den cuenta que en regiones se hacen muchas cosas y la calidad profesional está en todos lados. Exactamente. Así que, sí. Bueno, y volviendo al último bloque que tenemos, hablando esto de afectividad y sexualidad, ¿qué desafíos creen ustedes que tenemos en los próximos años ya, trabajando tanto en el aula católica como en otros lugares respecto de este tema? Yo creo que la capacitación, que lo hemos hablado, yo creo que ese es un desafío, que haya acceso a capacitación, que los equipos directivos y los equipos de docentes puedan poner sobre la mesa estos temas y reflexionarlos. Si en verdad, como dice un poco Billy, una cosa es lo que tú puedes descargar de una página conocida, te lo lee, está perfecto, pero la reflexión también es súper importante. Y también esperamos, en algún minuto, si Dios quiere, poder tener una ley también que nos permita tener planteamientos claros de qué hacer en educación, en afectividad y sexualidad, donde tengamos un marco en común, que ya no cada colegio haga lo que puede, lo que quiere, sino que todos nos podamos entender dentro de un marco normativo que nos permita, en el fondo, acceder a una educación, entre comillas, que sea igual para todos los establecimientos de nuestro país. Yo creo que eso es lo que, bueno, personalmente a mí me gustaría, porque trabajo en esta área, en el fondo, pero creo que eso es como lo importante. Capacitación, marco regulador. Marco regulador, exacto, y seguir reflexionando estos temas a través de congresos y cosas que siempre se están haciendo, como en la jornada que tenemos hoy día también. Para mí, siento que hay dos cosas que debieran marcar la ruta en lo que va de estos años hacia adelante. Yo los vi como
como parte de este ser investigador incipiente que de alguna manera he ido descubriendo como vocación. Ni tan incipiente ya con los resultados. Sí, que falta evidencia desde la pastoral. Yo creo que ese es un tema importante, de verdad hay muy pocos, no es por decir muy pocos, casi nada de artículos que hablen sobre estas temáticas, y eso de alguna manera demuestra de que a lo mejor no ha sido tema. Entonces, porque caminamos por intuición nomás. Claro, entonces porque a mí me tinca esto, vamos todos para allá, me tinca lo otro, la pastoral del tincazo, que es la que se conocía tradicionalmente. Y lo otro, yo creo que pienso que va a tener que suceder es la resignificación de la pastoral formativa. O sea, yo como la entendemos hoy día, o esto en algún momento va a chocar contra un iceberg o un muro, pero va a tener que tomar un nuevo rumbo, una nueva ruta, y va a tener que saber dialogar con estas nuevas realidades. O sea, nos presentaron un estudio ahora en el Encuentro Nacional de Responsables de Educación, donde la incidencia para los jóvenes en su vida, desde lo pastoral, era un 1%. Claro. O sea, uno piensa que quizás la pregunta pudo ser distinta, no sé, pero en realidad es baja la incidencia, eso es algo que tenemos que reconocer. O sea, su interés en lo pastoral, en misión, servicio, es muy bajo. Pero sí, el estudio que logramos publicar este año sobre por qué los jóvenes se alejan de la pastoral, ¿qué nos dijo? Que le preguntamos por qué los jóvenes asisten a la pastoral educativa, a la pastoral como se conoce, los grupos y todo. Solo el 9% dijo que lo hacía por un liderazgo religioso. El resto es o porque la familia se lo inculcó, claro, o por los amigos. Claro. Entonces ya eso de alguna manera te habla de la situación, de que no hay personas claras que se identifiquen con la pastoral dentro de las mismas comunidades educativas. No, y también ahí hay otro tema que tiene que ver con lo pastoral, que también el liderazgo pasa por el testimonio que de la persona que está a cargo, porque si nos damos cuenta también eso es otro tema. Tenemos personas que quizás no son tan motivadores para los jóvenes, porque a los jóvenes les gusta también seguir modelos. Sí, claro. Sí, y lo necesitan, y además que también ahí veíamos que una de las cosas que ellos más necesitan es la participación y el vínculo en la generación de las actividades. Eso está muy marcado, el joven va a participar en la medida que se sienta parte de algo. Los mismos planes de afectividad y sexualidad, o sea, debieran ser dialogados con ellos, cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus necesidades, no solamente instalarlo desde la oficina, sino que pasarlo por estos lugares que van a hacer que la gente se involucre y se sienta parte de este nuevo aspecto. Ahora, en términos de la diócesis nuestra, no es porque trabaje acá, pero hay algo sí que valoro mucho, es que hemos caminado en este tema como diócesis respecto de la formación de líderes. Y tenemos 4 módulos de formación, y uno de ellos tiene que ver con esta temática. Y lo hemos abordado desde la experiencia también de la gente que trabaja en colegios, tanto psicólogos, formadores, que trabajan con los jóvenes. Entonces igual también corrigiendo la experiencia, no pensando desde acá, oye, esto sería bueno, claro, como desde la experiencia de lo que se escucha, también reconociendo que hay mucha soledad también por parte de los jóvenes. Entonces estas búsquedas que hacen son muy solitarias. Sí. Y hay mucho vacío de conocimiento para poder acompañarlos. Mira, les quiero agradecer yo el tiempo que han dedicado, porque sé que andan ocupados, que están haciendo un montón de cosas, pero era bueno conversar, y que también en este espacio que tenemos, que es abierto a la comunidad, sale por Radio El Sembrador, pero también por las redes sociales, queda la oportunidad de que todos reflexionemos, como tú dices, muy, muy importante la reflexión. Una cosa es el conocimiento, los espacios, pero la reflexión es siempre significativa, porque los jóvenes tienen que ser acompañados también en esto, y ser escuchados, por supuesto, porque eso es lo que tú planteabas, y así es. Ahora, ¿dónde se puede obtener más información sobre el trabajo que realizan ustedes? Si es que alguien se puede comunicar y está escuchando por parte de un colegio o una asociación de padres y apoderados, por favor. Bueno, nosotros tenemos una página web que es www.cesichile.com. Ahí están todos nuestros datos de contacto, ¿cierto? También estamos en las redes sociales, en Instagram como Fundación Ceci, y nos pueden ubicar por ahí. Siempre estamos publicando cositas, moviéndonos harto ahí. Tenemos un canal de YouTube también donde vamos subiendo todos los webinars. Nosotros hacemos muchos webinars que son para docentes también, para equipos directivos, pero también hay material para las familias. Por lo tanto, en el canal de YouTube van a encontrar, mira, hablamos de ciberacoso, hemos hablado de prevención de abuso sexual infantil, de convivencia escolar, mira, hay muchas ponencias que hemos hecho, también con la conferencia episcopal, con la CIEC también, así es que material hay, así que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales.
Excelente. Bueno, y así como tú, ¿cuántos profesionales trabajan ahí en CESIS? Mira, nosotros somos un equipo de hartos relatores. Como bien decías tú, nosotros estamos como por todo Chile. De hecho, hace poquito tuvimos un encuentro con la zona norte, tuvimos un encuentro en Villa Alemana, hoy día estamos acá en Chillán y vamos a tener uno, si Dios quiere, en Magallanes también. Nos queremos mover la educación sexual por todo Chile y somos un equipo donde habemos psicólogos, bueno, está obviamente nuestro gerente también, que es el que se preocupa de ayudarnos a movilizar todos estos recursos igual, y trabajamos con gente en Antofagasta, Puerto Montt, bueno, en Chiloé que estoy yo. Y ellos están comprando el pase a Billy. Sí, tenemos a Billy también que nos apoya. Una colaboración. En Santiago también tenemos mucha gente, en Villa Alemana también. La verdad es que somos un equipo que se mueve como por hartos lados. Y van detectando dónde pueden encontrar gente nueva. Exactamente. Que sumar al Sí, equipo. Excelente. Exactamente, sí. Que tengamos sí. representación zonal también. Exacto. Sí, está. Oye, Billy, ¿tú algo que quieras decir y aportar como palabras finales ya al programa? Yo los invitaría y animaría también a generar los espacios. Yo creo que los jóvenes necesitan ser escuchados, no desde aquel que lo sabe todo, sino que el simple hecho de sentarse en una mesa, conversar sus realidades, y eso de alguna manera va a cambiar la pastoral, va a cambiar el modelo de orientación, nuestra cercanía con ellos, y de ahí vamos a ir escuchando y levantando las necesidades que ellos tienen, pero para mí sería eso. Oye, yo también agregaría, desde tu punto de vista también, el que se generen los recursos para hacer investigación, porque una cosa es que uno tenga muchas ganas, pero hay tiempo, dedicación. Y Yo por ejemplo, para hacer un artículo que publiqué fue un año de trabajo, más el costo que te pide la revista que tú tienes que pagar para indexarla y todo, ¿no? Claro, para que salga y todo. Entonces igual es... bueno, pasando el dato, ahora estamos en revisión de un nuevo artículo que lo trabajamos con la Católica de Conce, con el profesor Juan Carlos Inostroza. Este tema yo encuentro que va a venir, pero esto yo lo veo como una joya, dijo, que es la videojuegos, autotrascendencia y la inteligencia artificial. Ese es el tema, estamos en revisión, así que se supone que a mediados de agosto tendríamos el visto bueno de la universidad que lo va a publicar. Excelente, qué bueno. Entonces, por más apoyos como ese, porque yo creo que tal como conversábamos, es súper importante que hayan datos fidedignos en los que uno pueda confiar y también desde ahí trabajar, porque no es solamente ahí como tanteando el terreno, como decías tú. Exacto. ¿Algunas palabras finales, Daniela? Mira, yo creo que para los colegios, como dato, ojalá la educación en afectividad y sexualidad sea parte no solo del proyecto educativo institucional, sino que también del plan de mejoramiento educativo o del plan maestro, según como se llame en cada colegio, porque eso permite instalarla desde adentro, desde la gestión misma. Y para los papás y mamás que nos están escuchando, a perder el miedo, a comunicarnos con nuestros hijos, porque quienes mejor conocemos a nuestros hijos somos nosotros los papás, ¿no? Tú puedes traer al mejor relator de fuera, pero nadie va a saber dar mejores pautas que uno como papá y mamá. Y un poco ese también es como un poco mi anhelo, que la educación sexual se instale dentro de los hogares para que podamos ir cuidando y entregándole las herramientas también a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Muchas gracias a ambos por haber acogido esta invitación. No, a ustedes, gracias por invitarnos. Esperamos que cuando vengan de nuevo hablemos de otro tema tan entretenido y tan urgente de conversar como este. Súper. Muchas gracias a todos y nos vemos en 15 días más. Que estén muy bien. Chao, chao. Hemos presentado Mesa Educativa, un programa de la Vicaría para la Educación de la Diócesis San Bartolomé de Chillán. Nos encontramos en 15 días más.